Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén pues muy pero muy bien. Les saluda su amigo Iván Donaldson y en esta ocasión quiero platicarte un poco acerca del gran poder que tiene la oración en nuestra vida. Y con esto no quiero decir que nos la pasemos todo el día orando, ni te estoy pidiendo no estoy pidiendo nunca nada, y mucho menos te estoy incitando a que estemos todo el día como santos y polarizándonos en el lado luminoso y viviendo una vida impecable. No, no, no. Quiero platicarte desde varios puntos de vista por qué es importante la oración en nuestra existencia, por qué es importante el orar. A veces es necesario que se nos recuerde el gran poder que tiene la oración y también tratar de entender un poquito a qué nos referimos con orar, a qué nos referimos con esta palabra. Creo personalmente que existen muchos malentendidos que tienen que ver con este fenómeno de la conciencia o con esta práctica, y considero importante comentarte parte de estos principios que construyen esta palabra y esta práctica que es la oración. Recordándote como siempre que todo lo que te digo pues no es la verdad absoluta, es solamente lo que pienso y lo que creo en este momento de mi vida y que puede cambiar tal vez en un futuro. Es simplemente una opinión y nada más. Entonces, tomando en cuenta todo lo anterior, ahora sí podemos comenzar platicando sobre lo que pienso, lo que creo acerca de la oración. Lo más importante, considero, a entender es que el universo, el espacio en el que habitamos, o el multiverso, si ya estás abierto a entender este concepto, el cosmos infinito, en todas sus posibilidades infinitas, no entiende de palabras, entiende de vibraciones, de frecuencias. En realidad, ya lo he dicho muchas otras veces y siempre lo diré, todo en este universo pues es energía. La materia, tal como la percibes, lo que parece sólido, en realidad es energía en un estado de frecuencia vibratoria que da la ilusión de esta materialidad. Pero en realidad, pues todo, absolutamente todo es energía. Y en este sentido, pues todo es vibración. Y si todo es vibración, entonces el universo, el cosmos, como quieras llamarle, pues el lenguaje que utiliza es precisamente la vibración, la frecuencia. Por lo tanto, para empezar, yo diría que no es tan importante las palabras que utilizas o que utilices cuando practicas la oración, esto que significa oración. Lo importante es el estado de frecuencia vibratorio con el cual realizas la oración. Entonces, no es lo mismo realizar una oración cuando en el fondo de tu ser estás emitiendo una frecuencia, por ejemplo, de sufrimiento, y de manera inconsciente creyendo que lo que estás pidiendo o lo que estás eh, manifestando o lo que estás implorando es algo que es negativo, o es algo que no va a funcionar, o es algo que pues simplemente no va a suceder. Tienes que estar 100% seguro, 100% segura que tus palabras y que aquello que estás pidiendo realmente te será otorgado, te va a ser dado. Entonces, recordar esta famosa frase del gran maestro Neville Goddard, y es el poder que tiene tu fe, ¿no? La fe es el poder. Es esta certeza absoluta de que tu oración ya ha sido escuchada inclusive antes de que tú emitas esa frecuencia. Entonces, entender que cuando en tu práctica, en tu vida, en tu espacio, en donde sea que la hagas, cuando comienzas a hacer la oración, que la puedes hacer en cualquier parte, no necesariamente tiene que ser un lugar específico, aunque puedes hacerlo si lo consideras una práctica diaria en tu vida, lo cual es muy recomendable, pero puedes realmente orar en cualquier lugar, ¿no? Lo único que necesitas es conciencia y capacidad de sentir, ¿no? Y de elevar tus pensamientos, tus frecuencias. Entonces, comprendiendo este primer punto, lo más importante es que seas claro en cuanto a la vibración que estás enviando cuando estás haciendo una oración.
Segundo punto importante, ¿no? O que se me ocurre en este momento compartirte es hacia dónde crees que se dirige esta oración. Eh, Creo, y es muy importante, respetar el túnel de realidad de cada persona, tu propio túnel de realidad. Si en tu túnel de realidad, o por ejemplo, hay personas que creen que le están pidiendo algo a una fuerza cósmica o a una especie de inteligencia o a una entidad que si le suplicas, si le lloras lo suficiente, se va a apiadar de ti y entonces va a hacer que obtengas lo que tú le estás pidiendo. Y date cuenta que este tipo de actitud está muy conectada con esta acción que hacíamos de niños, con los berrinches y con estar llorando, pidiéndole a nuestros papás que nos dieran algo. Entonces hay que tener mucho cuidado que nuestras oraciones, tu oración, mi oración, la de todos, no tenga esta idea preconcebida de voy a estar llorando, voy a hacer todo un drama, voy a sacar todo esto para que se apiade el universo o Diosito o como quieras llamarlo, o la Virgen o lo que sea que tú creas, se apiade y entonces me lo dé. Esa idea, desde mi perspectiva, es muy importante descartarla, porque eso no tiene mucho que ver con lo que yo considero o creo que es una verdadera oración. El otro es también esta idea de los castigos, ¿no? Voy a hacer esta oración y voy a pedir perdón por todas estas cosas y es esta misma idea del creer que existe esta conciencia que se va a apiadar de tu vida y entonces te lo va a dar. Es muy importante entender que desde la perspectiva que yo conozco, desde la perspectiva que yo vivo y que yo experimento y que con todo el corazón te comparto, independientemente de si esté bien o mal, simplemente es lo que yo practico y lo que yo creo. Considero que es muy importante entender que la oración en sí misma es una meditación, es un espacio en donde vas a contactar y estás contactando con lo más sagrado que existe dentro de ti y que se expresa en el universo. Entonces, no es lo mismo hacer una oración con un estado de conciencia y con una frecuencia vibratoria de carencia, de sufrimiento y de necesidad de implorar por la buena suerte o lo que sea que quieras, a hacer una oración de agradecimiento por lo que ya se tiene y un agradecimiento por eso que sé que ya se está manifestando y que solamente es una cuestión de tiempo. En ese sentido, cuando practicamos la oración se vuelve un ejercicio de gratitud. Te lo voy a explicar de otra manera. No es lo mismo, por ejemplo, si yo estuviera en un apuro, por ejemplo, económico, no es lo mismo hacer toda esta práctica que ya conocemos de implorar y pedir, por favor, Dios mío, ayúdame porque me ha ido muy mal y necesito esto, como tratando de convencer a alguien o algo. No es lo mismo hacer eso a simplemente decir gracias universo o gracias Padre o gracias Dios. Como recuerda, las palabras no son importantes, es la vibración. Gracias universo infinito porque sé que las cosas están mejorando y te doy también las gracias porque ese problema que tenía y que ahora estoy percibiendo ya se está solucionando y te doy las gracias porque se está solucionando aquí y ahora. Gracias por todas esas bendiciones que están sucediendo, etcétera. No es lo mismo hacer esto que en algunos círculos se conoce como la oración científica. Y es esta oración en donde realmente estamos poniendo la energía en el aquí y el ahora y dando las gracias por eso que ya tenemos. Pero te vuelvo a repetir, lo importante no, ni siquiera es el método, es las creencias profundas con las cuales estás manteniendo contacto con esto que se llama oración. Si tú comprendes y entiendes que eres parte de este universo y que eres parte de esta conciencia infinita, vas a comprender que dentro de ti, más allá de tu ego, más allá de la personalidad, más allá de lo que tú crees ser, en el fondo tú eres la conciencia infinita, tú eres uno con esa conciencia cósmica. Entonces es una especie de cuestión paradójica porque al mismo tiempo también eres un ser humano con su historia personal, etcétera. Entonces, cada vez que tú practicas la oración, estás creando esta especie de puente entre tu ser real, lo que tú realmente eres, puedes llamarle Dios, la conciencia infinita, el amor infinito, y la otra parte de ti, que es esta parte humana, con una historia personal,
y que está muy conectada con lo que podríamos llamar un ego. Importante siempre, precisamente conectado a esto, que para poder hacer esta conexión real, pues aprendamos a hacer lo más posible, en lo más posible, ser humildes, ¿no? Hablar desde el corazón. El universo entiende y solamente habla de vibraciones, por lo tanto de nada sirve que yo quiera engañar con palabras al cosmos, al universo, como quieras llamarle, porque esta energía que posee una mente y un corazón y una conciencia, podríamos decir más bien una conciencia mucho más elevada de la que podrías tener o yo pueda tener en este instante, pues realmente puede entenderte, ¿no? Puede entendernos. Entonces comprender que nosotros no podemos entender el plan divino, no podemos entender las cosas que suceden, pero esta conciencia sí puede entenderlo, sí lo conoce y también nos entiende a nosotros. En este ejercicio de la oración, también visto desde un punto de vista más neurológico, psicológico, estás creando también una coherencia y es un espacio en donde te abres a ser honesto contigo mismo y contigo misma. En este fenómeno de la oración sincera y del corazón, de la vibración, puede que en la oración misma te empieces a dar cuenta de cómo hay actitudes o cosas en ti mismo, en ti misma, que han provocado precisamente eso que te aflige. Y es ahí cuando la oración se vuelve algo mágico, porque extraordinariamente al cambiar esa creencia y al darte cuenta de esa creencia, el universo se reestructura de diferente manera y las cosas fluyen de maneras extraordinarias como antes no lo hubieras siquiera imaginado. Entonces, resumiéndolo, te diría siempre que es muy recomendable practicar la oración. Yo te diría que lo hicieras diario. Puedes hacerlo antes de acostar. Y qué mejor que esta oración de gratitud por lo que ya se tiene y esta oración también de pedir entendimiento, ¿no? Un gran maestro alguna vez me dijo, ¿no? Yo estaba platicando con él y le comentaba, ¿no? Es que quisiera pues nunca equivocarme, ¿no? Y siempre hacer las cosas bien y siempre hacer correctas, ¿no? Entonces, por decirte un ejemplo, ¿no? En mi oración voy a pedir siempre no equivocarme y hacer las cosas correctas, ¿no? Y entonces este gran maestro me dijo, pues no, mi querido Iván, eso es solo ego y puro ego. Más bien pide tener la humildad suficiente para siempre reconocer tus fallas, tus errores. Eso va más de la mano. Porque somos seres humanos y como seres humanos tenemos que ayudar, tenemos que entender que solamente crecemos a través de ya sea el aprendizaje de ver el error en otras circunstancias y aprendiendo de eso ya no hacerlo, o vivir los errores en carne propia y gracias a ello poder actuar de manera correcta. Pero ¿a qué voy con todo esto? Pues que en esta oración en la que te estoy diciendo, donde realmente te conectas con tu corazón, yo te recomendaría, pues no pidas estas cuestiones del ego, sino más bien pedirle a esa parte espiritual, a esa parte dentro de ti, a esta conciencia cósmica, pedirle más bien que te ayude, que te ilumine para poder comprender y para poder entender las cosas que suceden y cómo puedes cambiar, cómo puedes transformarlas. Y créeme, cuando haces la oración con la frecuencia correcta, con la vibración correcta, las cosas en verdad se transforman porque es escuchada y es percibida y es respondida mucho antes de que tú siquiera te sientes a realizar la oración. Se puede hablar muchísimo, podríamos hablar horas y horas acerca de la oración, explicar muchísimas cosas, pero no es la idea. La idea es hacer estos videos cortos que te inspiren y que te den estas ideas para que tú logres esta comunión con tu propio ser, con tu propia conciencia y realices esto. Más que un método para realmente lograr cosas muy poderosas y extraordinarias en tu vida, yo te diría que utilices la oración para abrir este espacio de honestidad contigo mismo, con tu propio corazón, y además te va a servir muchísimo para entenderte a ti mismo y para comprender qué ideas son las que han generado las carencias y los problemas y las cosas que no te gustan en tu vida. Y bueno, como puedes ver, si te pones a pensar más en las implicaciones de esto, te vas a dar cuenta que pues tiene muchísimos beneficios realizar la oración, siempre con el corazón primero, siempre tomando en cuenta la vibración.
recordándote siempre que tú puedes engañar a quien quieras, pero jamás vas a poder engañarte a ti mismo, jamás vas a poder fingir una vibración. La vibración es lo que es. Por más que lo adornes con palabras bonitas y por más que quieras hacerlo de otra forma, la vibración es la vibración. Y lo que envías tarde o temprano siempre se te regresa, siempre se te devuelve. Lo importante no son las palabras, lo importante no es lo que ves, lo importante es lo que estás vibrando, lo importante es lo que resuena en ti, lo que vibra en ti. Así que bueno, espero que este pequeño video te haya servido, te haya inspirado. Los quiero y las quiero muchísimo. Ahí se ven en el espejo de la realidad. Recuerden siempre que hay que creer para poder ver. Y nos vemos en los sueños. Les mando un abrazo muy, muy grande. Y pues ahí nos vemos.